Tenemos metas a diciembre del 2026, julio del 2027 y por supuesto al final del 2031. Queremos que la política pueda ser seguida en el tiempo. No todo resultado se obtiene en 6 meses, pero en 6 meses sí se tiene que poder demostrar que uno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que íbamos a hacer. Lo dice claramente Galarreta, en 6 meses deben pedirnos resultados, aquello que funcionó o no funcionó. Pero esta noche hemos invitado aquí a Punto Final a 4 diputados que estuvieron durante la presentación de la política general de gobierno y que ahora, bueno, estos 3 diputados que nos acompañan esta noche, como son Karina Beteta de Fuerza Popular, José Baella de Renovación Popular y Luis Quispecandia del Partido del Buen Gobierno. Yo decía 4 diputados porque también nos había confirmado Ernesto Zunini de Juntos por el Perú. Lamentablemente no ha llegado. Tendremos oportunidad seguramente de hablar con él más adelante, pero nuevamente le extiendo la bienvenida a los diputados Beteta, Baella y Quispe, porque lo que queremos saber ahora, señores diputados, es si efectivamente este gobierno contará con 6 meses para recién mostrar resultados ante el país. Comencemos con Karina Beteta, que es del oficialismo. A ver. Bien, muy bueno. ¿Serán 6 meses? Estoy segura que van a ser esos 6 meses. La diferencia de los otros gobiernos, el gobierno sí tiene un diagnóstico y no solamente tiene el diagnóstico, sino también tiene las acciones y los resultados que se verán en 6 meses. Tenemos a una presidenta dirigiendo, ella es la que dirige. Después de muchos años vemos, en este caso a la mandataria, dirigiendo las políticas de Estado, ¿no? Y no solamente dirigiendo desde un escritorio, sino en la cancha. Como hemos visto, Keiko Fujimori, desde que ha asumido el gobierno, está trabajando por el bienestar de todos los peruanos, como fue su promesa en campaña. Pero más allá de estos buenos deseos o del convencimiento de que las cosas puedan hacer así, le pregunto a Luis Quispecandia del Partido por el Buen Gobierno, ¿los peruanos pueden esperar 6 meses para obtener resultados en lucha contra la delincuencia, en tantos temas que en este momento no funcionan en el país? Gracias, Pedro. A ver, solamente el tema que refieres, ¿no? La seguridad. La señora Keiko Fujimori ha sido una de las candidatas que más tiempo ha tenido, porque ha intentado, esta es la 4ª vez que postula a la presidencia de la República, y su equipo, que en un 50 probablemente más por ciento, son las mismas personas. Son los mismos técnicos, son los mismos senadores, congresistas. De modo que han tenido el tiempo necesario y suficiente para, una vez asumido el poder, inmediatamente apliquen lo que habían preparado en ese periodo. Los 6 meses, evidentemente, si fuera otra la situación, si fuera otro el partido el que gobierne, pues sería prudente. Pero creo que es demasiado tiempo, no espera más. Es más, yo creo que en la lucha contra la delincuencia no se están tomando en cuenta algo elemental. Se ha establecido que el ejército salga, que cuide las cárceles, han habilitado pues incluso los cuarteles para que hagan... Sí. No. ¿Quién es el responsable de investigar? ¿Quién es el responsable de aprehender a los delincuentes? La policía. La Policía Nacional, creo que el general Baella probablemente nos va a ilustrar mejor. Pero mi modesta opinión es de que si es el actor principal la Policía Nacional, hay que empezar por ahí. Es decir, hay que prepararlos. Primero hay que seleccionarlos, hay que separar la paja del trigo. Es la agenda urgente sobre la que el gobierno se ha pronunciado. O sea, han dicho que efectivamente van a realizar ese tipo de trabajo. Pero eso tiene que darse ya, es lo primero que hay que hacer. No se puede confiar en una institución al cual respeto y por supuesto toda la población esperamos que es la columna vertebral de una sociedad. Bien. Necesita todo el apoyo, pero hay que empezar primero. Vamos a entrar en esa discusión con el general José Baella, hoy diputado, porque precisamente se va a poner sobre la mesa, y ahí Karina Beteta también nos va a poder luego decir, se va a poner sobre la mesa este pedido de facultades delegadas que aterrizaría durante esta semana. Entonces le pregunto, diputado Baella, ¿cómo ha recibido la Cámara las palabras, el mensaje de Galarreta? ¿Hay predisposición favorable a otorgar esas facultades? Sí, el presidente del Consejo de Ministros ha presentado sus políticas, digamos, generales, ¿no? Políticas de gobierno. Y me pareció muy bien porque la primera política que él menciona, y hemos escuchado cómo está en el primero, es seguridad. Y yo creo que acá tenemos que ponernos, digamos, bien en cuanto a lo que tenemos que hacer.
esta situación de la inseguridad ciudadana no es de ahora, esto viene hace 20 años. Claro. Y en 6 meses va a ser bien difícil, digamos, dar un vuelco. Se puede hacer las cosas bien, pero la situación, como ha dicho la congresista Karina Beteta y el doctor, hay que darle a la policía las armas. Esto es una guerra. Esto es una guerra y en la guerra se tiene que dar las armas, se tiene que dar los instrumentos para salir a combatir al enemigo. Si no le damos los instrumentos necesarios, la logística, la infraestructura, la tecnología, que es importantísimo ahora para los extorsionadores, para capturarlos, y sobre todo recobrar la confianza y la ciudadanía, que es muy importante para una institución como la Policía Nacional. Ahora, yo le quiero preguntar también, ¿existe entonces la voluntad, los votos para otorgar esas facultades? Mire, nosotros lo vemos desde el punto de vista de que nosotros tenemos que cerrar filas porque acá en el Perú hay 3 problemas principales. Ya, pero ese es un deseo, cerrar filas. Claro, cerrar filas de la todos los aritmética peruanos. de los votos en el Congreso probablemente diga otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ¿Qué le parece si le permitimos a Karina Beteta que responda un poco lo que ha señalado Luis Quispe Candia, que ha sido insuficiente la presentación para alguien que se ha preparado tanto para llegar al poder, como ha sido el fujimorismo, pero de cara a esta delegación de facultades, ¿habrá los votos o no? Sí, mira, yo entiendo acá el colega quizás que los resultados quieran que sea mañana. Entiendo, la población también necesita y todos queremos que sea mañana. Todo, ¿no? Pero hay que ser realistas. Tampoco este es un tema que viene, como dice el general Baella, más de 20 años. Que lamentablemente se tiene que hacer una reestructuración, no solamente la policía, el Ministerio Público, que cumple un rol muy importante, el Poder Judicial, porque finalmente quienes han liberado y quienes liberan a estos delincuentes es el Ministerio Público y el Poder Judicial. La policía cumple su trabajo. Sin embargo, hay que darle las herramientas legales, no solamente herramientas legales de tecnología, hay que implementar mejor a la policía. Entonces yo creo y confío que sí va a ser así en estos 6 meses. No significa que recién se van a poner a trabajar acá 6 meses, sino están trabajando todos los días y estamos viendo activamente no solamente a la presidenta, sino también a todos los ministros. Pero ¿no? ojo que el ministro del Interior no ha hablado de reforma de la Policía Nacional. Esa palabra, reforma de la policía, es lo que muchos han señalado que estuvo ausente del mensaje. Pero debemos... ¿Cómo hacemos un cambio efectivo sin que haya un reordenamiento de la policía? Claro, debemos entender que una presentación muchas veces no es suficiente para que puedas explicar a detalle cada uno, digamos, de las acciones que se van a emprender. Pero está comprendido dentro del plan de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, no solamente la reforma de la policía, la reforma del Ministerio Público, la reforma del Poder Judicial y todas las otras instituciones que tienen que ver mucho con, digamos, con el tema de la inseguridad ciudadana. Todos estamos cansados, no solamente cansados, sino es una preocupación de todos los peruanos. Ahora, usted ha dicho algo que es importante, interesante sobre todo. Ha dicho, con una presentación no se agota el tema. Sin embargo, es probable que haya una segunda o tercera oportunidad para que vaya el ministro del Interior, Astudillo, al Congreso, porque se está corriendo firmas para una interpelación. Por eso lamento que esta noche no se encuentre el diputado Zunini, que nos había confirmado su participación, porque Juntos por el Perú está impulsando un pedido de interpelación al ministro del Interior. ¿Usted comparte ese punto de vista, diputado Quispe, en el Partido del Buen Gobierno? ¿Comparto qué? La idea de interpelar al ministro del Interior, César Astudillo. No es el momento aún. A ver, del Partido del Buen Gobierno tenemos claro... Se lo pregunto porque Juntos por el Perú en algunos casos está votando con el Partido del Buen Gobierno. Sí, es verdad. ¿Han coordinado, han conversado acerca de una interpelación al ministro del Interior? No hubo ninguna coordinación en ese sentido, pero debe tenerse claro que el Partido del Buen Gobierno actúa con toda responsabilidad. Nosotros hemos dicho que somos oposición, pero somos una oposición responsable. No tenemos que poner zancadillas. Evidentemente, la exposición del primer ministro es una exposición genérica. No vamos a esperar que ahí se dé las soluciones, pero sí tiene que señalar los asuntos puntuales de lo que va a hacer su gobierno. Lo único que consideramos es que esperemos que en mérito al artículo 104 de la Constitución Política haga las solicitudes que corresponde, analizaremos y aprobaremos sin ningún obstáculo. De eso se trata. Dentro del marco de la al ley. ministro del Interior, entonces, ¿no le parece que deba ir? No creo que sea necesario en este momento. Otorgamiento de facultades, ¿de qué depende? Depende de la exposición y las solicitudes que presenten, como reitero, en mérito al artículo 4, que hay 3 condiciones que señala la Constitución. Bueno, diputada Beteta, el jefe, en realidad el vocero del gobierno, que es el señor Vinelli, ministro de Agricultura, ha dicho que esta semana en el Consejo de Ministros
se va a depurar el pedido de facultades, se va a terminar de definir y se va a enviar a diputados. ¿Cómo ingresa ese pedido? Y la gran pregunta es, ¿tienen los votos para esta delegación de facultades? Si bien es cierto, hoy, digamos, el partido de gobierno no tenemos la mayoría en el Parlamento. Así es. Por eso no están en la mesa directiva. Así es, pero apelamos a todos los partidos como Renovación, Buen Gobierno, que aquí, como dice, ¿no? El diputado, que va a depender de las propuestas. Pero yo estoy segura, porque las propuestas van a ir justamente en el tema que estamos abordando, sobre el tema de la inseguridad de todo lo, digamos, Inseguridad ciudadana y el tema del niño. Del niño, el fenómeno del niño y seguramente algunos otros temas. Por eso es de que debemos de entender que quienes elaboran finalmente el proyecto de pedido de facultades son los técnicos. Hoy estamos viendo los ministros que están en diversos lugares solucionando los grandes problemas que también están, digamos, teniendo los ciudadanos. En esta semana ellos se reúnen seguramente a través del Consejo de Ministros y ahí van a aprobar esta propuesta y envían al Parlamento, y el Congreso de la República también recién ha instalado sus comisiones. Entonces, de nada hubiera servido que hubieran mandado la semana pasada porque no se hubiera podido dar trámite, porque recién el día viernes se ha culminado con la instalación de las comisiones. Entonces, y también hay algo importante, va a haber oportunidad que no solamente el ministro del Interior vaya a la comisión, ya sea de defensa o la comisión de justicia, donde considera pertinente, o quizás también al mismo pleno, para que pueda explicar luego que es presentado, claro, presentado en las facultades, para que pueda explicar cada uno de los proyectos en qué va a consistir y qué es lo que ellos están solicitando. Entonces yo pediría un poco de paciencia, ¿no?, para los debates y la opinión, pero lo que sí tengo que decir... Es buena porque nos ayuda a reflexionar, claro, pero en un momento de crisis y de amenaza sobre los ciudadanos como consecuencia del aumento, la situación de criminalidad, uno pues también exige respuestas rápidas. Y ahí también la población se dará cuenta realmente quiénes están a favor del pueblo peruano y quienes simplemente han ido al Congreso a cumplir una posición frontal contra los peruanos, porque ahí no es a favor de la señora Keiko Fujimori, ojo, hacer bien y apoyar al gobierno es apoyar a todos los peruanos. Ahí le quiero trasladar una inquietud a su colega, al general Baella, porque se ha mencionado en distintos grupos del Congreso, como Juntos por el Perú, obras que se va a apoyar delegación de facultades o se podría apoyar en temas de lucha contra la inseguridad, contra el crimen y el tema del niño. En otras áreas no, que el gobierno envíe los proyectos y se verá. Para ir cerrando el tema y pasar a otros que también son urgentes, ¿usted considera que el gobierno se debe centrar en seguridad ciudadana y niño? Yo creo que se tiene que ver un poco más el abanico, porque si se están pidiendo resultados al gobierno hay que darle las facultades, pero lógicamente que estas facultades que se va a dar tienen que ser, digamos, analizadas, tienen que ser vistas, ¿no? Hay que tenerlas primero en blanco y negro, y una vez tenerlas en blanco y negro, ahí nos pondremos de acuerdo qué facultades son. Yo creo que acá hay tres temas principales. Uno es el tema del niño, que de todas maneras tenemos que apoyar ahí. Dos, el tema de la inseguridad ciudadana. Y tres, que no se mencionó mucho, el tema de la corrupción, que también es importante, ¿no? Pasemos ahora al tema de la lucha, en este caso... Si me permites algo importante, el otorgarle las facultades no significa entregarle un cheque en blanco, porque también el Parlamento hace el seguimiento luego que ellos ya publican y hacen la revisión. Entonces creo hay un buen control ahí, ¿no? Entonces yo particularmente creo que el Congreso en su conjunto debe de otorgar y va a otorgar estas facultades, porque creo ningún ciudadano podría estar en contra de otorgar las facultades a un gobierno que va a tocar tres temas tan importantes, que es lo que hoy nos está generando mucha preocupación. Bueno, lo que ocurre con las facultades, con la delegación de facultades, no solamente es el impacto en la gestión, es decir, aquello en lo que se pide legislar y se puede avanzar desde el gobierno, sino que también tiene una carga política. No obtener la delegación de facultades es un golpe político para el gobierno. Es decir, ahí en la dinámica de mayorías y minorías también entra a tallar es un terreno en el cual nosotros no estamos, pero dentro del Congreso hay voces que dicen no hay que otorgar las facultades, que traigan los proyectos y los llevamos adelante. Y con algunos ministros que han tenido declaraciones
algunas imprecisas o incluso erráticas, es que se genere este caldo de cultivo político, ¿no? De ahí la pregunta, porque uno diría, gobierno que recién empieza, como en otros casos, recibe las facultades, porque el Congreso puede revisar, puede finalmente derogar aquello que considera que excede o que no es compatible con el Estado de Derecho. Pero es una batalla política. Claro, por ejemplo, yo estuve siendo congresista de oposición y siempre hemos otorgado las facultades al gobierno. ¿Por qué? Porque consideramos que hay que dar las herramientas al gobierno para que el gobierno no tenga ninguna razón, ningún motivo ni objeción para decir no puedo cumplir con esta promesa porque ustedes no me dieron las Pero luego facultades, también ¿no? algunas las han revisado y algunas Una cosa las es han revisar, derogado, ¿no? Eso una también cosa hay es que revisar mencionarlo. porque es por eso te decía el control, Es la porque en dinámica. esa oportunidad mandaron algunos proyectos en contrabando, entonces por mandar proyectos que no estaban dentro de las facultades simplemente no se las Hay aprueban. que tener cuidado con ese contrabando, entonces. Exacto, Es lo que por hay que eso, pedirle pero al ese Ejecutivo. control Está la hace bien. el Congreso de la Hay que República. pedírselo a Galarreta también, como cabeza del Ejecutivo. Yo estoy seguro que sí, las Bueno. facultades que van es para que puedan trabajar por el bienestar de todos los Vamos a peruanos verlo en los esos temas próximos tan días, porque importantes. lo que ha dicho el vocero del gobierno, uno de sus voceros, que esta semana se define en Consejo de Ministros y se envía al Congreso. Así es. Pero quiero hablar del tema del niño, porque es algo que nos ha estallado en estos días, no propiamente como consecuencia del niño. Llegó la Dana Aníbal, generó una lluvia intensa en el sur, se bloqueó la Panamericana Sur, eso ha generado pérdidas por más de 100 millones de soles, ha afectado a cientos de personas, ha desnudado algunas limitaciones que tiene el gobierno. La propia presidenta Fujimori en el lugar lo reconoció ante la prensa y ante los transportistas que estaban desesperados y también ciudadanos que le reclamaban. La pregunta es, ¿hay ideas claras? ¿Hay comando? ¿Qué llega al Congreso? Señor Quispe, ¿ustedes cómo ven la respuesta del gobierno o la propuesta del gobierno para afrontar el tema del niño? Creo que en relación a ese tema, por lo menos han mostrado la voluntad de hacerlo y lo están haciendo de la mejor forma, confiamos que así sea. Lo que sí me llama la atención es que en la comisión que se ha constituido para ese efecto no han incluido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que evidentemente tiene que ver con la infraestructura vial y tiene que estar considerado en la comisión. Y lo acabamos de ver esta semana. Estamos comunicando, mi despacho está cursando un documento para que se incorpore. ¿Qué otra observación podríamos hacer Mire, a lo que el gobierno ha planteado? El con día viernes la diputado bancada de Renovación Popular se reunió con el premier Galarreta, Luis Galarreta, y nos hizo una exposición de lo que están haciendo. Yo creo que acá el análisis tiene que venir desde atrás. Lamentablemente, pues los gobiernos anteriores no han hecho nada, absolutamente nada para mitigar esta situación del niño. Y ahora este nuevo gobierno pues nos ha mostrado, por ejemplo, que hay 536 puntos críticos que están siendo tomados por los diferentes ministerios y también por el ANA. Hay maquinaria y todo, y se está movilizando. Y un buen comienzo es lo que se está haciendo, porque se está aprovechando la capacidad del ejército, que tiene mucha maquinaria en relación, y creo que eso es positivo para dar, digamos, resultado a la población, ¿no? Ahora, esta comisión que ha planteado el legislativo, ¿es solo de seguimiento, acompañamiento o también va a fiscalizar aquello que plantea el gobierno durante el combate? No digamos el combate, durante la contención, durante la respuesta que hay que darle al niño. Vuelvo con usted, diputado Quispe, que ha sido bastante... Evidentemente, toda comisión, por lo menos en el caso del Congreso, tiene que cumplir, tiene las tres facultades, dentro de ello está la fiscalización. De modo que en todo momento el congresista, el diputado o senador, estamos en esa facultad de fiscalizar toda acción del Congreso y de todas las autoridades. Algo más quería sumar a esto, Pedro. Recordemos que este fenómeno del niño no solamente afecta a la costa peruana, a la costa norte. Sí, El fenómeno va a afectar a todo el país y en el sur habrá sequía. Entonces hay que tomar las previsiones para ver cómo se va a resolver el problema de la sequía en el sur. Eso también deben tomar en cuenta, debe estar dentro del programa. Vuelvo con la diputada Beteta, diputada del Partido de Gobierno, porque hemos hablado aquí de dos temas críticos: inseguridad, fenómeno del niño, pero convivimos con problemas tan graves como el tema de la salud, donde hemos visto un ministro de Salud que está haciendo visitas, que está exponiendo un diagnóstico ante el país, pero todos queremos ver pronto, seguramente, que también planteará soluciones de fondo. Algunas las ha anunciado aquí también en Latina Noticias, pero sin duda aguardamos que haya una prueba o una evidencia más clara para el ciudadano que aún padece las colas, la falta de medicinas y todos los problemas que se han denunciado en su momento. Allí, ¿cómo están enfocando ustedes su trabajo parlamentario? ¿Solo de acompañar, apoyar al gobierno o también va a haber una instancia fiscalizadora, como lo han hecho en gobiernos anteriores?
Bien, creo que lo mejor que puede tener, digamos, un gobierno es que sus congresistas, en este caso los diputados, puedan cumplir esta función de fiscalización a efectos de que la confianza que les ha emitido a cada uno de los ministros estén a la altura que el país necesita. Y por nosotros tenemos esa responsabilidad. Recién podemos decir, por muchos tiempos nos han mencionado que Fuerza Popular era gobierno y muchas cosas, y nos culpaban de todos los males que le ocurría al país, ¿no? Pero tampoco hemos sido ni cogobierno. Hoy somos gobierno y vamos a asumir los frutos positivos, como también quizás si es que se hiciera un mal gobierno. Pero yo estoy segura y convencida que Keiko Fujimori va a hacer un buen gobierno, va a entregar al país un buen gobierno. Y por ello nuestra responsabilidad como diputados es acompañar para defender al gobierno, y dentro de esa defensa es hacer la función de fiscalización también, ¿no? Para que de eso, cada sol se vaya a invertir en el bienestar de cada peruano. Que además de la labor de fiscalización y de representación, haya un control político, y lamentablemente hemos tenido congresos que por diversas razones, quizás para la Cámara, hacían como que fiscalizaban, pero el control político que implica citar a los ministros, preguntar y exigir un resultado, es lo que no se ha visto. Del gabinete, diputado Baella, ¿cuál es la pieza que a usted le hace ruido, que no está, digamos, en consonancia con estos anuncios que hace el gobierno? ¿Cuál es la o las piezas que en el gabinete actual de pronto no han iniciado bien? Los peruanos estamos cansados de este cáncer, que es la inseguridad. Yo creo que tenemos que poner bastante énfasis y, lógicamente, todos digamos, el objetivo en lo que es el Ministerio del Interior. El ministro me merece mucho respeto, pero, por ejemplo, hacer más de lo mismo en un estado de emergencia no me convence. Entonces yo creo que hay que ser más creativos. ¿Por qué hay sicarios? ¿Por qué hay armas en el mercado? ¿Por qué hay irregulares en el Perú? ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad de irregulares tenemos? No sabemos. Entonces se tiene que empezar por ahí. A mí me gustaría mucho que, por ejemplo, está bien, han llegado al Ministerio del Interior, han puesto en puestos claves, pero se tiene que hacer una planificación debida. ¿Por qué? Porque si no le damos las herramientas a la Policía Nacional, la delincuencia, el crimen organizado transnacional está superando a una institución. Y yo siempre lo he dicho, esta institución viene, digamos, debilitada de hace mucho tiempo. ¿Qué institución va a resistir, por ejemplo, en el gobierno de Humala, que te pasen al retiro 40 generales? Viene el gobierno de Sagasti y te pasan al retiro 17 generales. ¿Cómo es posible? Entonces, una institución debilitada, ahora son las consecuencias, pues eso estamos sufriendo. Claro, pero del otro lado tiene usted un comandante general de la policía a quien aparentemente tanto la presidenta como el ministro del Interior no le tienen la confianza plena y, sin embargo, reconocen que no lo pueden remover por un tema legal. Así es. Pero él no renuncia, digamos que no tiene una actitud también de buscar una salida. ¿Eso es aceptable, es compatible? La ley es dura, pero hay que cumplir la ley. Y si la ley está dada, hay que respetar la ley. Y casualmente esta ley se dio para que no sea manoseado el comandante general, porque en la época de Castillo se cambiaron creo que 4 o 5 comandantes generales. Claro, en el caso del general Arriola, que es el que estamos hablando, con tantos cuestionamientos respecto a sus resultados, que incluso el mismo ministro del Interior y el gobierno ya ha dado a saber que la ley no permite removerlo. Lleva 11 meses en el cargo, pero la ley dice que se debe quedar 2. Él no renuncia, no va a renunciar, evidentemente, ya lo hemos visto. Por eso yo apelo al policía más que al político. ¿Eso es dable? ¿Le parece conveniente a usted? Mire, yo conozco al general Arriola, es un buen profesional. Lógicamente que ha tenido un desgaste, pero la situación está que la ley hay que cumplirla. Y si se ha dado la ley para respetar a una institución, hay que respetar a la policía. Clara su posición. Congresista Quispe, para ir cerrando, ¿cuál es la pieza del gabinete que a un mes, porque en estos días ya se cumple un mes de instalado el nuevo gobierno, parece que muestra gustaría fisuras, algunas, tiene pero problemas? voy a referirme a una en particular, A ver. al ministro de Transportes. Acaba de anunciar que las multas de tránsito van a ser rebajadas y van a pagar solamente el 10% de la multa. Así es. Eso es muy grave. Evidentemente favorece al bolsillo del infractor. ¿Y el que pagó la multa? Así es. El que Y cumplió ahora la bien, ley. que no estamos solucionando el problema de fondo. O sea, se está aliviando la economía del infractor. Pero el problema de fondo es que no tenemos un sistema integrado de transporte. Somos la única ciudad de Sudamérica que no tiene. Nuestro impulso desde nuestra organización, desde el Partido del Buen Gobierno,
Ese es el propósito. He sido nombrado presidente de la Comisión de Transporte y no voy a cesar, y aprovecho la presencia de la diputada Karina para que por intermedio de ella pueda llegar a la presidenta Fujimori y explicarle qué es lo que hay que hacer. Se están haciendo parches, se está tratando de resolver el problema de fondos, hay que implementar urgentemente. Bien cortita, en la el Comisión de sistema. Transportes, ¿van a citar al ministro Rey para hablar de este tema de las multas? Sí, por supuesto. Bien. Importante lo que nos acaba de decir y también importante la posición inicial que tienen de cara al planteamiento de facultades que el presidente del Consejo de Ministros estará llevando en los próximos días al Congreso, tal como ha anunciado el gobierno. Así que tendremos oportunidad de seguir conversando y ver si esa delegación de facultades finalmente son entregadas. Muchísimas gracias, diputado Baella, diputada Karina Beteta, diputado Quispe. Si me permites algo pequeño. Cortito, por favor. Por ejemplo, no solamente decirles, ¿no? Digamos, al partido Juntos por el Perú, que están pidiendo interpelaciones. O sea, ellos fueron parte de este gobierno, fueron parte de este problema y ahora exigen que pronto se debe de solucionar cuando ellos mismos fueron los que dejaron en un desastre al gobierno, ¿no? Y solamente decirles finalmente que el gobierno de la señora Keiko Fujimori está trabajando y va a cumplir al 100% de todas las propuestas que ha planteado en el plan de gobierno. Bien. Ya lo había dicho, en todo caso lo enfatiza usted. Reiteramos que habíamos también convocado a Ernesto Zunini de Juntos por el Perú, nos habían confirmado su participación, no ha llegado, seguramente tendremos oportunidad de conversar con él. Es importante también escuchar lo que tenga que decir la oposición a este gobierno. Nuevamente las gracias a los tres. Gracias. Y mucha suerte en la semana.